con Dios. Entonces, nuevamente, marque su Biblia en Lucas 18, del 9 al 17. Comencemos. Aunque a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puestos de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos, escuche bien, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo, es Jesús hablando, que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La gente llevaba a los niños a Jesús para que Él los tocara. Cuando los discípulos vieron estos, los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es como que son ellos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Wow, el que Feliz no día del recibe, niño. feliz día del niño. Feliz día del niño. El que no recibe el reino de Dios como un niño no va Así a poder es. entrar en él. Me impresionaban muchos aspectos de esto, pero uno que me resaltaba y escuchando y leyendo a algunos comentaristas, decían, el yo es el primer obstáculo para la salvación. Y cuando Jesús comienza con esta parábola, ¿verdad? Que las parábolas muchas veces eran una ilustración de la realidad, no necesariamente con nombres propios puestos, nombre y apellido ahí, pero era una ilustración de lo que Jesús veía. Dice, este hombre entró y oraba consigo mismo. Y resaltaba este comentarista y ni siquiera le estaba orando a Dios. Estaba hablando consigo mismo. Entró a la iglesia, entró al templo, pero no para hablar con Dios, entró para ser suficiente. Era tan fabuloso, era tan espectacular que este hombre no necesitaba de Dios ni siquiera para orar, Guillermo, Maki. Este hombre era autosuficiente y muchas veces me ponía a ver ¿Era mi vida. argentino, tal vez? Eso está bien. tenía un pequeño argentino Sí, en sí mismo. sí. Solo tú lo puedes decir esa parte. Solo Maki Bueno, puede. sí, lo que pasa es que yo creo que lo que tú dijiste, el ego se interpone, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que somos mucho mejor de lo que realmente somos. Nos vemos de una forma, ¿verdad? Yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie y empezamos con esas cosas, esos enunciados y en cierta forma eso no hace nada más que demostrar que nos creemos mejor que otros. Ujú. Y en cambio vemos que la otra persona realmente sabía muy bien cómo era y cuánto se le necesitaba perdonar, ¿verdad? Wow. Y eso es lo que yo creo que se nos olvida, que cuánto Dios nos perdonó cuando nos encontró, ¿verdad? Ujú. Y cómo nos encontró, en qué situación nos encontró. Y creo que no porque ahora leamos la Biblia, asistamos el domingo a la iglesia, demos el diezmo, creamos que somos superiores a los demás. Y ahí creo que es el gran problema que tiene hoy por hoy el cristianismo, ¿verdad? Que mucha gente, que no debería ser todo lo contrario. Y esperemos que con este programa pongamos un granito de diferencia, ¿verdad? Pero de que empezamos a ver como una guerra, ¿verdad? De la gente que se siente superior con los no conversos, ¿verdad? Y que los empieza a despreciar y tratar mal a través de las redes sociales, a través sobre todo creo que en las redes sociales es donde más se siente esa presión, ¿verdad? En TikTok ves cualquier TikTok y ves un montón de gente criticando a la persona, ¿verdad? Aunque sea algo inocente. Y yo me pregunto, ¿así quieren llegar al corazón de esa persona? Y creo que ahí se nos... Y de verdad, o sea, si nos recordamos nosotros, si todos nos recordáramos cómo nos encontró Jesús, creo que ni siquiera podríamos tirar una
un granito de arena, ¿me entienden? Ni siquiera una piedra, pues. No nos animaríamos a tirar una piedra. Entonces, y ahí es donde creo que se pierde el concepto, ¿verdad? Que es el amor, la misericordia que Dios nos tuvo cuando nos encontró. Wow. Sí, sí. Wow, pero qué interesante la analogía que haces de redes sociales, porque ahí sí la pidamos. Ahí Es sí que tiramos es las piedras. terrible. Es nuestra nueva Ahí no plaza hay- pública. Sí, ahí no hay chance de decir que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. Ahí tiramos las Ajá. piedras. Sentimos la invitación Sí, ya no, de por no, sí. No se oye Es que esa es voz. esa como Sí. que no te ven la cara, ¿verdad? Estás en el anonimato. En el anonimato. Estás en el anonimato y puedes expresar de alguna manera y sentencias y juzgas. Y lo juzgas desde la perspectiva social, ¿verdad? O sea, probablemente nosotros no somos delincuentes confesos, pero eso no nos exime que no seamos pecadores. Claro. Sí, o sea, podemos y creemos que el hecho de no haber cometido un delito socialmente penado y Exacto. Que algo nos punible, exime, entonces- entonces nosotros estamos viviendo en santidad. Claro, ese es el llamado a vivir en santidad. Sin embargo, como este es un programa en primera persona, ¿verdad? Exacto. Es realmente, ¿puedo señalar a otro? ¿O debo de empezar primeramente por verme al espejo, como tú decías en un principio, y decir, bueno, ¿cuál es mi posición? O sea, realmente mejor puedo calificarme como un pecador, como un cobrador de impuestos y humillarme. Hoy venía escuchando en la radio un mensaje de aquella parábola, aquella parte donde está confrontando con alguien, el Señor le dice que hay dos pecadores y ¿quién amará más? ¿El que le ha perdonado más pecados o el que le ha perdonado menos pecados? ¿Verdad? Y uno realmente se confronta y uno tiene una batería de historia de pecados y muy seguramente vigentes. Sí, ajá. Con toda seguridad vigentes. Y este es el momento oportuno para hacer esas preguntas, hacernos esas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Y ¿Dónde quién soy yo? ¿Cómo estoy entrando? Decías Sí. algo muy importante, Guillermo, y es que este programa y la vida se vive en esa primera persona, no para enaltecernos, sino para agradecerle a Dios, ¿verdad? Y este hombre se acerca y Jesús sabe a quién les dirige. Dice en el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Es decir, Jesús entendía a quién se estaba refiriendo, a quiénes se estaba dirigiendo y les está dejando claro, dejen de autojustificarse. Si ustedes se justifican a sí mismos, no me necesitan a mí. Y eso, Maki, Guillermo, amigo, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones donde llego con Dios y le digo, mira, es que tan malo no soy. O sea, gracias por haberme salvado, pero ya a estas alturas tan malo no soy. Y nuestra actitud debiese ser siempre, no de una falsa humildad, pero sí de claridad, Maki, tú decías y nos invitabas, recordar de dónde nos sacó Dios. Y sí, porque imagínate, el fariseo lo decía en voz alta para que todo el mundo lo escuchara y lo viera y dijera, ay, él sí es santo y yo, ¿verdad? Y de verdad, o sea, cuando Jesús, por lo menos a mí, cuando Jesús me encontró, pues no soy ni siquiera parecida a la persona que soy hoy, pero eso no significa que yo me deba de olvidar Wow. de dónde me sacó, ¿verdad? Y en qué está, porque tal vez a la gente con la cual yo me siento, en momentos me puedo llegar a sentir superior, son exactamente la Maki del antes. ¿Me entienden? Sí. Entonces yo digo, y miren, solo en el venir de esta mañana de acá, sin querer me quedé en un paso de cebra, ya cometí algo que me podrían haber puesto una infracción, ¿verdad? O sea, cuando decimos, no, es que yo no hago cosas que sean malas, creo que muchas veces nosotros decimos, no lo vuelvo a hacer nunca más. Dios, perdóname. Pues sácame de esta, sácame. Y al otro día estás metiendo la pata otra vez. Y por eso decimos que somos todos pecadores. Y se nos olvida que Dios no ve el pecado de la forma que nosotros lo vemos, porque los humanos nos encanta poner como grados de pecado, ¿verdad? Wow. Nos encanta poner como, digamos, cimiento poquito y es justificar, porque es una mentira para no hacerlo sentir mal a Ricky. Hasta mentirita blanca le ponemos. Exacto, esa es una mentira. Pero fulana es re mentirosa, esa sí miente.
Entonces nos encanta como poner grados de mentiras, de pecados, de yo no soy ladrón, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Y el Señor no ve las cosas así. Él ve el pecado como pecado. Y ve el pecado grande y el pecado pequeño, lo ve todo igual. Y a veces dice que nosotros, estas cosas que nosotros queremos decir que hacemos buenas, son como trapo de inmundicia para Él, ¿verdad? A lo que queremos decir es que realmente ninguno es pecador porque todos necesitamos constantemente de nuestro Salvador. Así es. Día a día. Llegás a la salvación y a aceptarlo en tu corazón, pero cada día lo necesitas. Día desde que te levantás hasta que te acostás. Así que aquí no hay mejor que otro. Ajá, no son grados. ¿Se puede imaginar ustedes esa escena realmente? Y yo me la imaginaba, la trataba de dramatizar lo más posible en función de lo que yo me imaginaba de ese tipo en la plaza, hablando así. De repente pasaban alguien por ahí cerca y dice, ese como que se le olvidó quién es, ¿verdad? Ajá. Porque el entorno sabe quiénes somos y nosotros queremos aparentar que nadie nos conoce. Ajá. Y realmente es ese choque. Sí, con palabras no vas a tapar las acciones. La realidad. Y todo el mundo sabe, pero sí, el Guillermo que está hablando. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pues si yo lo conozco. Ajá. Y el Señor sí nos conoce tal cual somos. Sí. Él nos conoce tal cual somos y por eso es que es atando a la parte en donde los niños entran a escena. Qué interesante porque el niño siempre está preguntando por qué, y por qué, y para qué, y por qué así, y por qué. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos esta confrontación? Porque somos como humanos en nuestra naturaleza caída, solemos creer y tapar nuestros propios problemas y pensar que no necesariamente tenemos problemas. Es mejor navegar con una bandera de yo no soy como el que está ahorita haciendo cosas indebidas en el tránsito, no soy como el que cometió ese delito, no soy como ese funcionario público que está haciendo tal y tal cosas. Lo que pasa es que probablemente no estaba en esa oportunidad y hasta que esté en esa oportunidad y no la hice, ya puedo decir que no soy como esa persona. Sin embargo, esa es una conversación íntima con Dios. Sí. Porque van a haber muchos escenarios en donde va a haber pruebas interesantes. En donde nosotros sí somos Sí. ese fariseo. Claro que sí. Ajá. Claro que sí. Y debemos entonces escuchar esta invitación, que es acto seguido a esta parábola, entender que cuando los que se acercaban, que sí querían estar cerca de Jesús, comienzan a llegar y comienzan a apartarlos, Jesús establece algo. El que viene de manera humilde a mí me recibe. El que viene con esa, digamos, con esa fe que tienen los niños. Ajá. ¿Te ha pasado, no? Sí. Que les decís algo. ¿Quién no ha creen. cometido el error de decirle, mañana te voy a comprar tal cosa? Yo anoche. La fe que tienen en ti. Yo anoche salimos de aquí, Exacto. vamos a ir a cenar 11 de la noche conmigo. El pez por su boca muere. Exacto. Sí, La fe que tiene sí. un niño, la alegría, me imagino que se acercaban a Jesús porque reconocían en él algo diferente, ¿verdad? Y lo querían tocar y querían estar con él, lo querían abrazar, ¿verdad? En cambio, la gente grande tiene como esa cosa de, si él sabe Gritona, todo sí. y me acerco, tal vez sabe todo de mí, ¿verdad? En cambio, el niño no tiene eso, ¿verdad? El niño es transparente. Es como es, te dice lo que piensa, ¿verdad? ¿Quién no se ha metido en problemas porque un niño, ¿verdad? Yo me acuerdo que iba con mi hijo pequeño, mi primer hijo, y vi a una señora con un vientre abultado y le preguntó si iba a tener un bebé, ¿verdad? Y yo no sabía dónde meterme porque la señora solo estaba gordita, ¿verdad? Entonces, los niños son así, o sea, así como son de transparentes, ¿verdad? Y después nosotros les vamos enseñando a mentir. Esa es la Wow. realidad. A ¿verdad? profesionalizarse. Exacto. Entonces, la idea es que nosotros volvamos a ser con Dios como un niño, ¿verdad? Lleguemos a Él con esa transparencia y le digamos, hoy me siento de tal forma, ¿verdad? Hoy sí me porté mal. Traté mal a fulano, mengano, padre. Hoy sí siento que mis fuerzas me faltan. Te necesito. Esa vulnerabilidad con la que viene un niño y la fe de saber de que Dios sí te cuida y que está contigo todos los días y que te lleva la palma de su mano, ¿verdad? Qué lindo. Eso es hermoso, tener esa fe así de saber y sentirte niña o niño, ¿verdad? Delante de Dios y decirle,
me siento vulnerable, pero sé que vos me vas a cuidar, es maravilloso. Saber que te puedes acercar. ¿Saben qué me resaltaba acá? Este hombre, el cobrador de impuestos, sabe que no puede acercarse, ¿verdad? No lo dejaban. Él no podía acercarse al templo, tanto dentro del templo, porque era el que traicionó, ¿verdad? El que nos está cobrando del otro bando. Entonces dice que sin acercarse, él reconocía, sé propicio a mí. O sea, Señor, yo soy pecador, puedes acercarte tú a mí, yo no me puedo acercar. Y cuando después contrasta con los niños acercándose, llegando con esa confianza, es amigo Dios diciéndonos, ¿qué tal si te acercas? Y hasta donde llegues, el Señor va a complementar. El Señor sí puede acercarse. Y esa oración de ese hombre debiese ser la misma de todos nosotros todos los días. Como decía Maki, esto es diario. Llegar y decirle, Señor, siento que no me puedo acercar. Por esto, esto y esto. Pero puedes acercarte tú a mí. Y nos vamos a encontrar con una respuesta como la que le dio a los niños Guillermo, diciendo, dejen que se acerquen. Sí. Porque con el que sabe que me necesita, con ese me relaciono. Y esta es una invitación importante para que no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas cometido, Él siempre va a estar dispuesto a abrazarte. Y por eso es importante el entender, porque creo que el punto de partida es la convicción de pecado. Oh. Ese es el punto de partida. Saber que somos pecadores. Convencidos de que somos pecadores. Porque aquí el chatillo estaba completamente desubicado. Él no era un pecador, ¿verdad? Sí. Era la imagen a seguir, era el hombre a seguir, ¿verdad? Él estaba exento de cualquier circunstancia pecaminosa. Mientras que el otro estaba convencido que había algo en su corazón que no era correcto. Y entonces creo que ese es el punto de partida. Estar convencidos que hemos cometido errores, que vamos a seguir cometiendo errores, y por eso es que cada día, cada mañana, al abrir nuestros ojos, después de darle gracias a Dios por ello, es ponernos en manos de Él, ¿verdad, Maki? Así es. ¿Por qué no oramos bueno, los que puedan cerrar sus ojos y si no, pues que nuestra mente esté, como damos una pausa y nos enfoquemos en el Señor, ¿verdad? Y Padre, hoy te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a tener esa fe de un niño. Que iniciemos este octubre, iniciemos este día con esa fe de saber que tú nos cuidas, que tú vas con nosotros en el carro hacia el trabajo, que tú nos acompañas en cada circunstancia difícil que tengamos que enfrentar el día de hoy y también en las cosas buenas. Sí, recordando, Señor, de que contigo podemos ser transparentes, decirte todo lo que sucede en nuestro interior, que no tenemos que tener vergüenza tal vez a contarte las debilidades y las cosas que realmente nos cuestan de enfrentar el día de hoy y teniendo la fe de que tú nos acompañas en cada momento y que suples cada una de esas cosas donde nosotros fallamos. Y Padre, ayúdanos hoy a darnos cuenta que no somos mejor que nadie, que todos estamos luchando cada día por ser mejores personas, por parecernos más a ti y que tengamos misericordia y amor para las personas que tal vez no te conocen y que aún no han encontrado al Salvador del cual nosotros tanto predicamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esta es la mejor manera de invitarle a que usted reciba a Dios como niño. Luego de este breve corte vamos a continuar con más notas de voz de todos ustedes. Esto es Vaya con Dios. Has sido redimido y diseñado con un propósito. Eres amado por Dios. Alcanza tu máximo potencial, descubriendo tu identidad real. Vamos a leer sobre la intolerancia y el juicio del falso yo. En su obra, Porque no soy cristiano, del filósofo Bertrand Russell, escribió: la intolerancia que se ha extendido por el mundo con la llegada del cristianismo es una de las características más curiosas. La historia nos dice que la religión y las personas religiosas tienden a tener una mente cerrada, en lugar de ampliar nuestra capacidad para la vida, la alegría, el misterio. La religión, en muchos casos, limita. En muchas ocasiones, a medida que avanza la teología, el sentido de lo maravilloso disminuye. Interesante.
vamos a seguir. Dice, estas fallas religiosas se vieron claramente y sin dudas en los encuentros entre Jesús y los fariseos. De las confrontaciones más fuertes que tuvo fue en el contexto del Sabbat. Con el fin de comprender su impacto, debemos familiarizarnos con el entendimiento judío del Sabbat. Inicialmente era, ante todo, un monumento conmemorativo de la creación según Génesis. El séptimo día se celebra la finalización de la creación y es santo para el Señor. El Sabbat era un día sagrado apartado para Dios. Era además un reconocimiento y un acto público en el que la comunidad creyente reconocía que le debían su vida a Dios. Significaba una acción de gracias para todas las bondades de Dios por todo lo que los judíos eran y tenían. El reposo del trabajo era secundario. El descanso de las preocupaciones por el dinero, del placer y de todas las comodidades constituía obtener una perspectiva adecuada en relación con el Creador. Otro distintivo del Shabbat era su conmemoración del pacto donde en el monte Sinaí Dios les dio las 2 tablas de Moisés e instruyó al pueblo diciendo, los israelitas deberán observar el sábado. En otras generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. Éxodo 31 del 16 al 17. Por lo tanto, cada Shabbat era una renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Cada sábado se regocijaban de nuevo de la promesa de Dios. Una vez más, dice el autor, el reposo del trabajo no era el objetivo principal del Sabbat. Era la adoración, el elemento esencial de la celebración. El profeta Isaías se refiere al Sabbat como un día de deleite. Un día de deleite. Esta celebración comienza en el ocaso del viernes, cuando la madre de la familia enciende las velas ceremoniales. Entonces el padre, después de dar las gracias, pone su mano sobre la cabeza de cada uno de sus hijos y los bendice con una oración personal. Lamentablemente, después del exilio babilónico, del significado espiritual primario del Shabbat cambió. Bajo un liderazgo espiritual débil, hubo un cambio sutil en el foco. Los fariseos, que llevaban la religión como un escudo de autojustificación y juicio, se instalaron demandas en cada regla para obtener estatus y control. Eso del control es complicadito. Sí. Sí, y ahorita vamos a esa parte. Sí. La religión se convirtió en una herramienta para intimidar y controlar en vez de liberar y potenciar la fe del pueblo. Los creyentes judíos fueron instruidos para centrar su atención en el aspecto secundario del Sabbat, abstenerse del trabajo. Y así, la alegre celebración de la creación y el pacto resaltado por los profetas desapareció. El Sabbat se convirtió en un día de legalismo. Incluso 17 siglos después, la interpretación farisaica del Shabbat llegó a la costa de Nueva Inglaterra, en donde se volvió efectivo el Código de Connecticut, el cual escribe: nadie podrá correr, escucha bien, nadie podrá correr en el día del Shabbat o caminar en su jardín o en cualquier otra parte, excepto si se hace con reverencia para ir hacia la reunión religiosa y volver de esta. Nadie podrá viajar, cocinar, cortarse el cabello o afeitarse en el Shabbat. En este contexto, podemos saber que no son las prostitutas y los recaudadores de impuestos a quienes les resulta más difícil arrepentirse de sus comportamientos. Son los devotos que sienten que no tienen necesidad de arrepentirse, que están seguros de no haber roto ninguna regla en el día de reposo, a los que realmente les resulta difícil comprender la esencia de esto. Y esto lo podemos ver en que Jesús no murió a manos de asaltantes malvados o matones. Cayó en las manos de personas profundamente religiosas, de los miembros más respetados de la sociedad. Su comportamiento exasperaba a los religiosos.
lo vemos cuando un día pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en el sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios. Él y sus compañeros comieron de los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanaban el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo, si ustedes supieran lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12, del 1 al 8. Imagínense esa escena. Ay, todos así. Sí. Por eso es que los fariseos insistían en la importancia primordial de las pautas de la ley. Jesús, sin embargo, insistió en que la ley no era un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. La obediencia era la expresión del amor a Dios y al prójimo. Esta clase de libertad desafió al sistema judío. Sin embargo, Jesús dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Lo que Él ofreció no era una nueva ley, sino una nueva actitud hacia la ley sobre la base del amor. Este mismo espíritu farisaico que hemos visto florece hoy en día en los que utilizan la autoridad de la religión para controlar a los demás, enredándolos en reglamentos, observando cómo luchan y negándose a ayudarlos. Las palabras de Jesús: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, son dirigidas a los hombres y mujeres con un falso yo religioso a través del tiempo. No solo ese día, a través del tiempo. ¿Cuántas vidas se han arruinado en el nombre de la intolerante y la mente limitada sin la base del amor de Dios? La fortaleza del fariseo o falso yo que vive dentro de nosotros es culpar, acusar y hacer tropezar por culpa a otros. Su don es encontrar la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Cegados por su propia ambición, el fariseo en nosotros no puede ver su sombra y por lo tanto proyecta sobre los demás. Nos comenta el autor que hace varios años, de camino al funeral de la hermana de un amigo, conducía por un puente observando el límite de 88 kilómetros por hora. Vi un letrero adelante que indicaba que el límite de velocidad había cambiado. Rápidamente aceleré y repentinamente vi que un policía me hacía señas. Imagínense esa situación. Yo ya la viví. Le expliqué que me apresuraba para llegar a un funeral. Él escuchó con indiferencia. Revisó mi licencia y me dio la multa por exceso de velocidad. En mi mente, dice el autor, inmediatamente lo acusé de racismo, intolerancia, falta de comprensión y le eché la culpa por mi probable llegada tarde a la iglesia. Mi fariseo interior se dio gusto juzgando. Dice. Cada vez que le echamos la culpa a otro, buscamos un chivo expiatorio para desarreglo en lo que nosotros mismos estamos implicados. Mostramos que aún nos falta mucho por hacer en nuestro carácter. Cuando usamos la culpa como arma defensiva, mostramos nuestra falta de crecimiento personal. Mostramos una falta de conocimiento de uno mismo y de nuestros errores. Una de las señales que vivimos como impostor dentro de nosotros es cuando, en lugar de actuar como hijos de Dios, actuamos bajo las bases de los fariseos de quienes acabamos de hablar. ¡Auch! ¡Auch! Todos al mismo tiempo, ¡auch! Sí, es impresionante cómo el autor aquí nos está, voy a usar esta expresión, denunciando cómo a veces caemos en actitudes farisaicas. ¿Y no les parece que en muchas ocasiones utilizamos esas reglas, la religión como tal, no relación, ¿verdad? Sino como lo que como humanos decimos debiera hacerse para alcanzar a Dios, más como manera de juzgar que como manera de liberar a otros, de manera de ayudar a otros.
No sé si nosotros caemos muchas veces en eso, ¿verdad? No, tal vez nosotros no. Nah. Yo sí soy bien sincera, ¿verdad? Yo sí soy bien sincera. Yo muchas veces cuando alguien pues me indica algo que hice mal, lo primero que me quiere salir de mi boca es una excusa, ¿verdad? Una excusa. Yo, la mujer de Dios. No, el decir, no, pero que no sé qué, pero que no sé qué. La O justificación. sea, justificaciones, ¿verdad? Y realmente cuando nos equivocamos, lo que deberíamos decir, perdón, me equivoqué. ¿Verdad? ¿Por qué queremos tapar con mentiras el hecho de que tal vez nos equivocamos? ¿Verdad? Que no sabíamos cómo hacer las cosas y las hicimos mal o nos apresuramos y las hicimos mal. Y aquí lo que habla, ¿verdad? Que muchas veces nos convertimos en lo que tanto criticamos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces nos molesta tanto, aquí dice él, está hablando de los fariseos, se está quejando todo, y no se da cuenta, y él se da cuenta que el otro día había cometido ese mismo pecado, ¿verdad? Entonces quiere decir que en nosotros está eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, a medida de que vamos avanzando en esta relación con Dios y todo, que va produciendo, recuerden lo que dice la palabra, que va produciendo carácter, que va produciendo en nosotros un crecimiento personal, eso debería ser cada vez menos. Pero esa inclinación natural a querer justificarnos y a querer parecer más capaces de lo que realmente somos o querer proyectar a otros una imagen mucho mejor de lo que somos, es normal. Yo creo que es algo que y con la que nosotros, porque el caminar cristiano se radica en tratar de luchar diariamente contra esas cosas, ¿me entienden? Exacto. Que son tan invisibles, que te roban la relación con Dios, que te roban el tener buenas relaciones con otras personas. ¿Verdad? Porque si no tienes una buena relación con Dios, muy probablemente no tengas buena relación con otras personas. Si no puedes ir a Dios, que te conoce, que sabe todo de vos, y decirle la verdad, muy probablemente te cueste relacionarte con otros porque siempre querés aparentar ser mejor de lo que sos. Sí, y yo quiero rescatar de la lectura que tuvimos, que fue extensa y profunda, algo que es trascendente para poder asentar un poquito la información, y es que él dice, no vine a eliminar la ley, solo a trasladarla con amor. Wow. Y eso es para mí lo fundamental de todo esto, porque necesitamos alineamientos. Así como lo pararon a él porque excedió la ley. Sí. Y no lo... Sí, tenés razón. O sea, no lo exime de la multa. No, necesitamos. Un partido de fútbol tiene sus reglamentos, porque si no lo tuviera, no sabemos, pueden salirse fuera de la línea y jugar en las graderías incluso, y todo está bien, está perfecto. Y por eso es que es trascendente que esto lo miremos con objetividad, porque dependiendo de qué lado usted esté del escenario en este momento, puede manipular toda esta información. Sí, ya vieron, tampoco se trata No, se trata de que es amor y que entonces todo yo es puedo amor buscarlo como quiera. Sí, no se trata de eso. Jesús fue bien claro en decir que él no vino a abrogar la ley, sino que solo a trasladarla con amor. Y sobre eso construir que necesitamos tener esa obediencia que él nos pide. Y la obediencia solo se manifiesta si hay algo que seguir, instrucciones que seguir. Y en la palabra hay instrucciones que seguir. Y él viene, y hay una de las partes que a mí me impacta más en mi vida personal, es que la fe que yo tengo y que el Señor me ha puesto en mi corazón es para mi salvación, no para juzgar a los demás. Fenomenal. No es para juzgar a los demás. Y yo creo que a vos te hizo algo, te tocó ahí cuando hablamos de las reglas que empiezan a imponer para supuestamente llegar a esa santidad. Porque claro, la ley ya está, pero pareciera que el humano necesita agregarle otra acá y otra acá y otra cosa para que cada vez sea más difícil, ¿verdad? Y que tengan el control sobre tu fe y lo que podás llegar a lograr. Le agregamos como para decir, bueno, si no llego yo, no llega nadie. Pero nos subimos sobre eso y decimos, a esto sí yo lo he hecho. ¿Verdad? Como que describir las reglas del juego como a vos te conviene. Y decías, Guillermo, lo cierto es que hay reglas. Para acercarnos a Dios hay reglas. Y el publicano lo entendía. Dijo, soy pecador. No era de, ay, Señor, mira que estaba de juzgarme y tú no juzgas a nadie. Él dijo, yo soy pecador. No se autojustificó,
No estaba juzgando a otro, Claro. pero creía y entendía quién era. Claro, y con esto creo que es importante mencionarlo. Un mueble que tú vas a fabricar tiene una guía para poderlo llevar hacia el punto que el diseñador lo pensó y lo formuló. Pero si te salís de esas instrucciones, no vas a tener el producto final terminado como se pensó en un principio, ¿sí? Pero entonces alguien puede decir, no, hombre, sé creativo, de todas maneras te va a salir. No. Pero si lo llevamos a la vida práctica, eso es lo que Dios nos está pidiendo, que podamos tener más misericordia. Sí. Más misericordia, porque la misericordia es un sinónimo de amor. Así es. Es un sinónimo. Así es, Guillermo, gracias por eso. Maki, por estos comentarios y estas invitaciones. Yo creo, amigo, que es un buen tiempo para acercarnos a Dios y reconocer que lo cierto es que ningún hombre tenemos la capacidad de llegar a Dios sin Cristo Jesús. Y necesitamos que Él nos acerque. Así que si nos acercamos todos hoy y decimos, Señor, somos pecadores, hemos fallado y hoy nos queremos arrepentir, queremos cambiar el rumbo de nuestras vidas para acercarnos a ti conforme a lo que tú quieres de nosotros. Pero sabemos que si nos acercamos, dice tu palabra, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Tú lo aceptas. Así que hoy nos acercamos con un corazón genuino, pidiéndote, Señor, acéptanos y haznos parte de ti. Gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados y por aceptarnos haciéndonos hijos. Hoy lo creemos y oramos en el nombre tuyo. Amén y amén. 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 Luego de este breve corte continuamos. Esto es Vaya con Dios. Así es. Seamos como niños. Así es. En contraste con esta mentalidad de juicio e intolerancia, cuando sabemos que somos hijos de Dios, nuestra actitud es la de tratar de hacer lo mejor que podamos cuando somos amados. Cuando cometemos errores, sabemos que ellos no ponen en peligro el amor de nuestro Padre por nosotros. Entonces, somos libres. Para el fariseo, el énfasis está siempre en el esfuerzo y el logro personal. En contraparte, el Evangelio de la Gracia hace hincapié en la primacía del amor de Dios. El fariseo saborea la conducta impecable. El hijo se deleita en la ternura de Dios. Si el fariseo es la cara religiosa del impostor, por decirlo de alguna manera, el niño interior es la cara religiosa del verdadero yo. El niño representa mi yo auténtico. Aquí nos encontramos con una encantadora imagen de la verdad, de la verdadera identidad. El niño interior, el verdadero yo, que confía en su Padre Celestial, es consciente de sus sentimientos y no tiene inhibiciones en su expresión. El fariseo edita los sentimientos y prepara una respuesta estereotipada a las situaciones de la vida. En la primera visita de Jacqueline Kennedy al Vaticano, el Papa Juan XIII le preguntó a su secretario de Estado, el cardenal Giuseppe Montini, cuál era la forma correcta de saludar a la dignataria de visita, la esposa del presidente de Estados Unidos. Montini respondió, ¿sería correcto llamarla Madame o Señora Kennedy? El secretario se retiró unos minutos más tarde. La primera dama estaba a la puerta. Los ojos del Papa se iluminaron. Él se acercó, lanzó los brazos alrededor de ella y exclamó, ¡Jacqueline! Esta fue una bella expresión de lo que quiero decir. El niño expresa emociones de forma espontánea. El fariseo las reprime con cuidado. La cuestión aquí no es si soy introvertido o extrovertido, si tengo una personalidad optimista o moderada. El asunto es si quiero expresar o reprimir mis sentimientos genuinos. John Powell dijo con tristeza una vez que, como un epitafio para la lápida de sus padres, se había sentido impulsado a escribir lo siguiente. Escuche bien. Aquí yacen dos personas que nunca se conocieron el uno al otro. Su padre nunca podía compartir sus sentimientos, por lo que su madre jamás llegó a conocerlo. Abrirnos a otra persona, dejar de mentir acerca de nuestra soledad y de los miedos, ser honestos acerca de nuestras emociones y decirles a los demás lo mucho que significan para nosotros, es una forma de apertura. Es el triunfo del niño sobre el fariseo y una señal de la presencia dinámica del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor,
ahí hay libertad. Póngale música. Ignorar, reprimir o anular nuestros sentimientos es fallar al escuchar los indicios del Espíritu dentro de nuestra vida emocional. Jesús lo escuchaba. En el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús era movido por emociones profundas. En el libro de Mateo vemos que su ira estalló. Hipócritas, tenían razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero en su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Mateo 15, del 7 al 9. Él llamó a la gente a la oración de intercesión porque al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando vio a la viuda de Naín, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esto lo puede encontrar en Lucas 7, verso 13. Su hijo habría sido vuelto a la vida si Jesús hubiese reprimido sus sentimientos. En una ocasión, el dolor y la frustración irrumpieron espontáneamente. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Lucas 19, 41 y 42. Jesús era un hombre sincero, franco, no manipulador, sensible, compasivo. Él no sentía que fuera impropio que un hombre llorara. Se reunía con la gente de frente y se negaba a romper cualquier acuerdo al precio de su integridad. El retrato del Evangelio del amado Hijo de Abba en Jesús es el de un hombre sintonizado con sus emociones y desinhibido para expresarla. El Hijo del Hombre no desprecia ni rechaza los sentimientos. Él escucha con atención y percibía la voluntad de su Padre para hablar y actuar de manera congruente. Este modelo de Jesús para vivir de manera honesta, con una identidad cimentada en el amor de Dios, pone claro la diferencia de cuando vivimos con el impostor con máscara de fariseo, quien por atención y admiración pone una imagen para evitar mostrar sus errores y fallas, reprimiendo sus emociones para no mostrar su verdadero yo. Cuando elegimos a nuestro yo enmascarado y negamos nuestros sentimientos reales, no somos capaces de reconocer nuestras limitaciones humanas. Nuestros sentimientos se congelan hasta el punto de la insensibilidad. Nuestras interacciones con las personas y con las situaciones de la vida son inhibidas y artificiales. Esta espiritualización lleva 1000 caras, ninguna justificable o saludable. Son disfraces que asfixian nuestra verdadera identidad. Caemos en el competitivo juego de ¿quién es mejor? Como lo dijeron los discípulos cuando, impulsados por la necesidad de ser importantes y significativos, quieren ser alguien importante. La respuesta de Jesús en Mateo 18 les dice que no hay primero en el reino. Si usted quiere ser el primero, debe convertirse en el servidor de todo el mundo. Entonces estará en forma para el primer lugar. Jesús deja poco espacio para la ambición y no deja más espacio para el ejercicio del poder. Los juegos de poder que juega la identidad falsa en nosotros nos llevan a ser rudos o sutiles, dirigidos a dominar personas y situaciones, lo que aumenta el prestigio, influencia y reputación. Las múltiples formas de manipulación, control y agresión pasiva se originan en el centro de poder. La vida es una serie de movimientos astutos y contraataques. El falso yo ha desarrollado un fino sistema de radar en sintonía con cualquier persona o situación que amenace aún remotamente su posición de autoridad. Impresionante. Provoca temor cuando un subordinado toma la batuta. Se vuelve cínico cuando la respuesta es negativa. Paranoico cuando se ve amenazado y preocupado cuando está ansioso. Inquieto ante el desafío y angustiado cuando es derrotado. El impostor en nosotros, atrapado en el juego de poder, lleva una vida vacía, con una considerable evidencia de éxito en el exterior, mientras que por dentro no tiene paz. Por otra parte, el verdadero yo es capaz de preservar la inocencia a través de la conciencia de la identidad esencial y por medio del firme rechazo a dejarse intimidar y contaminar por los aplausos, la admiración, el éxito y la fama.
En el preciso momento en que entendemos que es como niños que Dios nos ama, no porque hayamos merecido su amor, ni tampoco a pesar de no merecerlo, no porque lo intentemos o porque reconozcamos nuestros intentos, sino simplemente porque Él ha elegido amarnos. Somos hijos porque Él es nuestro Padre. Y todos nuestros esfuerzos por hacer el bien, decir la verdad, entender, son los esfuerzos de los hijos que, a pesar de su precocidad, aún son hijos. La clave es en entender nuestra identidad y quiénes en verdad está en que antes de que lo amáramos, a Él nos amó como hijos a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y esa es la clave realmente, que antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó, Maki. No había algo lindo para darle. Y siento que Él nos va como, bueno, no sé cómo fue en el caso de ustedes, pero el Señor te va tratando de llegar a ti, ¿verdad? Te va trayendo como con lazos de amor, ¿verdad? A través de personas, a través de circunstancias y hasta que cuando lo miras para atrás te vas dando cuenta que fue como un rompecabezas, ¿verdad? Y que Él siempre se acercó primero. Tal vez no fuimos nosotros los que nos acercamos primero, sino que Él a través de otras personas. Y por eso es tan importante, porque el Señor siempre va a obrar a través de otras personas. Y esto quiero que nos quede súper claro. Pero si tú eres una persona que le vas a indicar todas las fallas o todo lo que le falta a una persona para llegar a Dios, entonces, ¿cómo esas personas algún día van a llegar? O sea, gracias Dios porque mandaste gente que tenía un corazón tan lindo, que se acercó a mí para que me tuvo paciencia, que me tuvo amor, que me tuvo misericordia, que fue generosa conmigo, que me pagó un retiro, que me pagó una persona, me pagó un supermercado entero y esas fueron las formas en que el Señor fue llegando a mi corazón. Porque cuando el corazón está duro, si viene otra persona y te ataca diciéndote todo lo que te falta, todo lo mal que haces y todo, tu corazón se empieza a endurecer más y más y más y te empieza a agarrar como un cierto rechazo hacia todo lo que tenga la religión y todo lo que tenga que ver con Dios. Pero cuando viene alguien que te bombardea de amor, de misericordia, que te tiene paciencia, que aunque tú te equivoques, digas malas palabras, seas reacia, no quieras ir a la iglesia, te siga invitando, te siga demostrando su amor sincero y cariñoso, eso es lo que derrite un corazón duro. Entonces, yo le pido mucho a Dios que nosotros y cada uno de nosotros que estamos sentados aquí nunca dejemos de tener paciencia, misericordia, amor. Que cuando veamos a una persona nos recordemos de cómo éramos nosotros y más bien te dé ganas de abrazarla y no de pegarle con la Biblia en la cabeza, ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios que nunca perdamos esa sensibilidad. Porque el día que la perdamos quiere decir que lentamente no hemos dejado de tener una relación con Dios, una conversación, podríamos decir, y nos volvimos religiosos. Sí. Y empezamos a hacer una lista en nuestra cabeza de todos los requisitos por los cuales nosotros somos mejores que otros. Wow. Y tengamos mucho cuidado con eso, porque entonces el propósito se distorsionó, ¿verdad, Ricky? Sí. El propósito de alcanzar, de llegar, de llevar gente a los pies de Cristo, se perdió. Sí. ¿Verdad? De mostrar el amor de Dios, porque Dios siempre va a llegar ahora, va a mostrar su amor y va a llegar a personas a través de personas. Fuimos rescatados entonces, Maki, no para mostrarnos perfectos, sino para acercar a otros. Exacto, ¿verdad? Para mostrarles que aún imperfectos como éramos, el Señor nos amó. Sí, el Señor hizo algo por nosotros y con nosotros tenemos esperanza, entonces todos. Y miren ustedes totalmente. Y fíjense que el autor nos hace una descripción de quién era Jesús desde la perspectiva y dice Jesús era un hombre sincero, no imprudente. Sincero, no imprudente. Franco, no era falso. No manipulador, sensible, compasivo. Creo que cuando uno entiende y ve el perfil de Jesús, de Dios hombre, uno puede decir, esto es alcanzable. Solamente si estamos identificados con el amor de Dios. Sí. Porque si no, entonces, aquí viene una parte interesante. Si yo lo que hago le agrada a Dios, es permisible.
Es permisible, pero puede ser que lo que yo hago le agrade más a los hombres que a Dios, para que yo pueda sobrevivir en mi medio. Y ahí estás Y en riesgo. aquí es exactamente. Entonces, hay un momento en el cual tenemos que reflexionar muy fuertemente y regresar a la primera persona y vernos al espejo una vez más y confrontarnos. Y realmente yo tengo estas características, soy compasivo, soy misericordioso. Claro, como a modo de pregunta, ¿verdad? Soy honesto, De reflexión. soy sincero. ¿Cuánto me falta para poder llegar a eso? Cometemos un error enorme el decir, es que yo soy así. No, usted no es así. Ese es su impostor. Ajá. Como justificándote. Como justificando, ese es su impostor. Lo que pasa es que tiene miedo, yo tengo miedo de bajar a las profundidades de mi corazón y confrontar con esa parte. Por eso es que la invitación del autor en esta parte, en este tercer segmento, es a que seamos como niños, Sí. que disfrutemos la bendición de poder tener esa identidad en Cristo y vivir en amor. Esa descripción de ese saludo de Jacqueline, tan efusivo, tan espontáneo, rompiendo probablemente el protocolo, Protocolos. Ajá. pero llegó al corazón. Sí. Y eso es lo que necesitamos, llegar al corazón. Mira, cuando me tocó ir a evangelizar, ¿verdad? En las misiones médicas, me tocó evangelizar sicarios, me tocó evangelizar personas que practicaban la brujería, ¿verdad? Me tocó evangelizar mujeres prostitutas. Y realmente, cuando tú tenés la conciencia de todo lo que Dios te ha perdonado a ti, ¿cómo tú podrías ser capaz de decirle a alguien que Dios no lo va a aceptar? Claro. Sí. Si lo que Dios quiere es que nadie se pierda, ni uno se Que pierda. todos procedan a Él. Y si hay arrepentimiento, ¿verdad? Si hay arrepentimiento sincero, el Señor nos recibe con los brazos abiertos como al hijo pródigo. Entonces, realmente aquí no hay nadie que no pueda llegar a los pies de Dios. Y aquí no hay nadie que haya pecado demasiado para que Dios se sorprenda, porque Dios ya todo lo sabe. Sí. Ajá. No se Él va ya a quedar, todo lo sabe. no puedo hacer nada con tu pecado. Lo que Él quiere ver es un corazón realmente arrepentido, ¿verdad? Y lo que Él quiere ver a los que ya hemos aceptado a Cristo y todos los días, ¿verdad, Ricky? Todos los días cuando llega al final del día y pues esperamos que todos lo hagamos a esto de orar a la noche, que el Señor te diga que tú llegues arrepentido si metiste la pata en algo, ¿verdad? Si te equivocaste, que llegas arrepentido y el Señor mañana te da una nueva oportunidad. Y te tengo una buena noticia, si hoy amaneciste es porque el Señor te dio una nueva oportunidad de mejorar. Maki, fenomenal. Mira lo que decías de cuando no tenemos paciencia, debe ser, le voy a poner un termómetro como para decir... Que te alejaste un "Uy, poquito de la me relación fui. con Dios. Me estoy creyendo más de lo que debería de creerme. Y es que es esa falta de paciencia, le voy a poner como intolerancia de, ay, ala, no puede No, ser esa que siempre viva hace lo así". mismo, esa siempre es igual. No, ya no tengo tiempo para atenderla a esta porque esta nunca cambia. Wow, Maki. O sea, Ah, cuidado con eso porque quiere decir que en cierta forma esa misericordia, ese amor, ¿verdad? Obvio que todo, ¿sabes qué? Pensaba, Guillermo, cuando hablabas que firmes en la palabra, Sí. firmes en lo que la palabra dice que está bien y que está mal. Esa es la sinceridad, o sea, cuando uno dice la palabra, pero la dice con amor, la palabra hace todo su trabajo. sí. Tú no tenés que agregarle nada más, porque ahí es donde le empezamos a agregar cosita, esto, regla y esto. La palabra es suficiente. Cuando le decís, siento de Dios esto, pero yo te quisiera dar otro consejo. En ese, yo te quisiera dar otro, ahí te hubieras quedado. O tenés ¿verdad? que hacer tal Sí. cosa, tenés No. que hacer tal otra. Eh, Que la palabra sea la sí. que los lleve al arrepentimiento. Sí, Definitivo. y tropicalizando esta parte, de alguna manera, llevándolo a la vida real, Ajá. esta citación que hace el autor de Jim Powell, donde habla del epitafio de sus papás. De sus padres. Aquí yacen dos personas que nunca se conocieron. Fíjense que el trasfondo es esto, es que nunca abrieron su corazón. Siempre tuvieron un impostor porque les daba miedo probablemente sacar quién realmente eras. Y eso es lo que podemos llegar al ocaso de nuestras vidas y no haber sido quienes Dios nos dijo que fuéramos. Wow. En Él. Y entender eso, que necesitamos sacar nuestro corazón, ese niño que llevamos dentro, ese niño que necesita el abrazo de papá.
¿verdad? Así es. No es el niño arrogante y prepotente, porque no, es el niño sencillo, sensible, que está buscando ese abrazo de papá. Yo estoy seguro que usted necesita, al igual que yo, ese abrazo matutino, esa palabra de confort desde temprana hora, esa pregunta de cómo amaneciste, mijo, y esa conversación íntima que solo la puede dar a través del Espíritu Santo. Y quería decir algo, las emociones son buenas y creo que el autor pone mucho énfasis en decir de que Jesús tuvo emociones Sí. y que las Sí, emociones sí. son buenas, no son para reprimirlas. Que debemos nosotros dirigirlas, que nosotros debemos entender hacia dónde las llevamos y siempre llevándolas a Dios. Guille, Maki, amigo, siempre vamos a tener una buena forma de expresarlas. ¿Qué tal, Guille, si oramos y le pedimos al Señor que nos encuentre en esa necesidad de un abrazo el día de hoy? Tal vez para muchos el Día del Niño pueda ser un tema de sentimientos encontrados. ¿Qué tal si aterrizamos a Dios en esto? Con todo gusto, qué rico. Gracias, Ricky. Padre, aquí estamos tus hijos, aquí estamos tus niños. Aquí habemos niñas y niños con una necesidad grande de sentir tu abrazo, de sentir tu amor. Danos ese amor inconmensurable que solo tú puedes dar a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, tú nos abrazas. Hoy te pedimos, Señor, que ese amor se mantenga siempre con nosotros y que la sencillez de tu corazón sea trasladada a través de tu Santo Espíritu y que podamos tener siempre esa referencia de que tú, convertido en hombre, fuiste un hombre sincero, un hombre misericordioso, un hombre digno de emular toda nuestra vida hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Como niños te decimos amén. Amén. Un comentario final, Maki, Guille. Tratemos de ser como niños, tengamos esa fe y esa necesidad de que nuestro Padre nos acompañe en cada momento y que le podemos confiar todas nuestras emociones. Buenísimo. Ser como niño no es una debilidad, es una fortaleza, porque usted tiene basada su identidad en Cristo. Así es, exactamente, amigos. Entonces, hoy estuvimos recordando en esta temporada de Identidad Real, el falso yo y el hijo, comentando este librazo del autor Brennan Manning. Mañana continuamos con más, recordando que podemos vivir como hijos, pero nosotros le dejamos con un último consejo diciéndoles primero, feliz Día del Niño, Sí. y luego decirle, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos mañana. ¡Feliz día del Con Dios.